Bueno, señores, damos inicio a la clase de motores de combustión interna. El día de hoy vamos a revisar lo que es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot pues, nos habla de las máquinas térmicas y una de ellas pues, es el motor de combustión interna. Claro que aquí en la imagen estamos viendo una máquina térmica que es una de combustión externa. ¿Por qué externa? Porque estamos recibiendo una energía de afuera, la cual hace que el líquido entre a su punto de ebullición y con esa presión que al entrar al punto de ebullición, prácticamente hacer un vapor, hace trabajar una máquina. En muchos hospitales se utilizan esos calderos, en cambio para de ese vapor, como está en altas temperaturas, realizar todo lo que es la limpieza, todo lo que es la desinfección, y también en petro también utilizan para refinar el petróleo. Entonces son motores térmicos pero de combustión externa. Entonces la invención de la máquina y diferentes tipos de usos de energía para que funcione han sido los factores determinantes en los cambios de la organización social y productiva de la historia del ser humano. Siempre vamos a ir evolucionando, esperemos que en bien, no en mal. La termodinámica, como dijo, fue creada para mejorar estas máquinas térmicas. Pero después de que se creó la termodinámica vieron que esta ciencia era tan amplia que todos los procesos que suceden en la naturaleza intervienen en esta ciencia. Muchas de estas máquinas se han desarrollado de forma empírica antes de tener un conocimiento teórico en su funcionamiento, y eso fue lo que pasó con los motores de combustión interna. Recuerden que el motor de combustión interna no es... ellos también fueron evolucionando. Primero fueron motores que funcionaban con carbón, luego con vapor, y hasta llegar a la que tenemos hoy, pues el famoso motor Otto. Rudolf Otto pues, fue uno del pionero en patentar este motor. Recuerden que hubo otros que los sucesores, digamos, del motor de combustión interna, pero no patentaron. Entonces, ¿qué es una máquina térmica? Es un dispositivo que convierte energía térmica en otra forma de energía, como mecánica, eléctrica. El concepto básico de máquina térmica es prácticamente una máquina de vapor. Un motor de combustión interna o un motor de reacción es que el trabajo mecánico solo puede obtenerse cuando el flujo de calor pasa de altas a bajas temperaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que a las altas temperaturas aprovechamos y lo que no aprovechamos se va hacia un sumidero. En nuestro caso, el sumidero viene siendo pues el medio ambiente. Entonces el proceso de la máquina térmica, al escribir la máquina térmica se habla de un depósito o reservorio, o también conocido como sumidero. El calor fluye desde un depósito con una temperatura hacia un depósito de baja temperatura, cualquier máquina térmica. Y en el medio, digamos, de este proceso, pues tenemos nosotros nuestro ciclo de trabajo. Es donde nosotros aprovechamos ese calor de entrada, digamos. Pero como siempre va a haber fricción, siempre va a haber materiales en movimiento, ¿qué pasa? Tenemos esta fricción, claro que utilizamos un aceite lubricante, pero la fricción sigue ahí. ¿Se ha disminuido? Sí. ¿Obtenemos trabajo? Sí, pero es una mínima cantidad. Entonces aquí tenemos nosotros una gráfica que hemos venido viendo, el diagrama de una máquina térmica. Tenemos la temperatura de alta, que es el calor de entrada. Tenemos la máquina térmica, que puede ser una turbina, un reactor o un motor de combustión interna. Aquí nosotros aprovechamos el trabajo. Y lo que no, pues sale como una temperatura de baja o una calor de salida hacia un sumidero, hacia un reservorio o hacia... ¿qué más decían acá? ¿El nombre de estos? Se me fue el nombre de lo de otro. Bueno. Dejémosla ahí, no es un depósito. Pues sale esa energía que está en exceso y que si no la desechamos pues nos va prácticamente a hacer que la temperatura suba aún más. ¿Y qué pasa con esto? Pues trabajamos con materiales que son de acero y si llegan a su punto de fundición va a provocar el gripado del motor. ¿Alguien sabe qué es el gripado del motor? Señor Lugo, señor Witton, Farías, ¿han escuchado ese término, el gripado del motor? No, obviamente. Ya. El gripado del motor es cuando se alcanza altas temperaturas al grado de fundición
¿Qué es lo que pasa en esto? Pues el pistón se funde con la camisa y se queda pegado. Es el famoso gripado del motor, cuando se alcanza temperaturas excesivas. Y prácticamente aquí estamos echando a perder el motor. El motor ya no sirve, tenemos que cambiarlo, repararlo desde el blog, comprar nuevo motor prácticamente. Entonces, puesto que los motores es una máquina térmica, pasa por un ciclo, su energía interna inicial y final. En las mismas, cambio de energía interna es cero y la variación de la energía interna pues siempre va a ser cero. Consiste en el acuerdo de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, estos motores cumplen con esa ley de la termodinámica. Entonces nosotros lo que estamos aprovechando, digamos, es un 30%. El 70%, pues, por cuestiones de fricción, por cuestiones de mantener el vehículo funcionando en óptimas en temperaturas ideales de trabajo, pues sale, nos ayuda a evacuar esto y el sistema de refrigeración. Entonces tenemos aquí que la energía interna, la variación del calor va a ser a la variación de la energía interna más el trabajo. Como la energía interna es cero, se tiene que la variación del calor es igual al trabajo. Entonces si la Q es igual al Q de entrada menos la Q de salida, se obtiene que el trabajo es igual al calor de entrada menos el calor de salida. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy ingresando un 70% estoy ingresando el 100% de esa energía y de ella me sale 70, entonces si resto el 100 menos el 70, estoy diciendo que tengo un trabajo neto de un 70% de toda esa energía que ingresó. El 70% pues le estamos desechando hacia nuestro sumidero. Donde dice que el calor de entrada menos el calor de salida se toma como positivas. Siempre va a ser positivas. No vamos a... si tenemos nosotros aquí que esto nos da negativo, ¿a qué se debe? Señor Mosquera, señorita Carrillo, me parece que no ha entrado señorita Carrillo, está viendo el partido. Señor Farías, ¿qué se les viene a la mente si yo tengo un calor negativo? ¿Qué estaría sucediendo en esta parte? No dice que siempre este va a ser positivo, pero si tengo negativo, ¿qué pasa? ¿Alguna idea? Profesor, pero si fuese negativo, no sería como que se estuviese enfriando. Ya, bien, Witton, buena esa intuición. Sí, cuando nosotros tenemos negativo, ya no estamos hablando de máquinas de calor, estamos hablando de congeladores o refrigeradores. Entonces, si tienen ustedes un ejercicio y les sale negativo, están diciendo que el sistema que están presentando no es una máquina de calor, sino es un congelador. Eso es cuando sale negativo. También todas estas máquinas, lo que se mide es de eficiencia térmica. De eso depende, pues, para ver si las máquinas son o no son eficientes. Entonces esto se define como una razón de trabajo útil realizado por una máquina respecto al calor que es suministrado a esta. Entonces cuánto yo estoy aprovechando de ese calor para convertirlo en trabajo o en energía mecánica o energía eléctrica, dependiendo si tengo un motor de combustión interna, si tengo un regenerador, una turbina, si tengo un reactor, depende de eso. Entonces la eficiencia térmica, aquí nos ponen con la letra E, en otra diapositiva nos ponían con la NTER, eficiencia térmica, que nos ponen con la E, no se confundan, es lo mismo. Es el cociente del trabajo neto realizado entre el calor absorbido o el calor de entrada. Esto se expresa mediante la siguiente ecuación que la tenemos aquí. E es igual a W sobre Q de entrada. Eficiencia térmica es igual al trabajo neto dividido para el calor de entrada. Aquí nos dice E es la eficiencia, W trabajo y tenemos el calor de entrada. Entonces, Carnot, ¿qué nos dice? Todas las máquinas térmicas están sujetas a un gran número de dificultades prácticas. La fricción y la pérdida de calor por la conducción
y la radiación impide que las máquinas reales funcionen a su eficiencia máxima. Una máquina ideal, libre, que este tipo de problemas no sugerida por Sadi Carnot en 1824, la máquina de Carnot tiene la eficiencia máxima posible, tratándose de una máquina que absorbe el calor de una fuente a alta temperatura realizando un trabajo externo y deposita el calor en un recipiente a baja temperatura. La eficiencia de una cierta máquina puede determinarse comparándola con la máquina de Carnot al funcionar entre las mismas temperaturas. Bueno, aquí como ven ustedes, todas las máquinas de calor hay fricción, hay pérdidas por conducción y radiación. Por conducción, ¿por qué? Porque los metales también son disipadores de calor. Hoy en día pues estamos utilizando mucho lo que es la fundición de aluminio, aleaciones con aluminio, perdón, aluminio, acero, aleación de cobalto, níquel, hierro, ¿con el fin de qué? De disminuir el peso del motor, y el aluminio es un buen disipador de calor. Carnot nos habla acerca de las máquinas que tengan una gran eficiencia y tenemos que compararlas en la misma temperatura. Aquí estamos hablando acerca de un motor de combustión interna, el ciclo teórico, que es el de Carnot, y el ciclo real. Ya cuando yo pongo en contexto, ¿qué va a haber? Pérdida de calor, ¿qué va a haber? Fricción, ¿qué va a haber? Pérdida de calor por conducción, entre otros factores. También puede que estén mal los sellos, va a haber pérdida de presión, imagínense. Entonces aquí nos dice, un gas confinado en un cilindro provisto de un émbolo móvil se pone en contacto con una fuente de alta temperatura. Lo que pasa en un cilindro en un motor. Un gas provisto con un émbolo en movimiento, sistema biela-manivela, o también el 3/4 del motor prácticamente, porque todo esto se da dentro del bloque motor. Entonces aquí lo que pasa es, se pone en contacto con una temperatura de entrada que sería la que nos da la chispa. Al producirse una chispa, como esto explota, tenemos una gran cantidad de entrada y esta pues es absorbida por el gas que se dilata isotérmicamente, y a medida que la presión disminuye, pues va descendiendo nuestro pistón. Ahí es lo que nosotros aprovechamos, pero como hay fricción, como hay pérdida de calor por conducción, tenemos nuestro sistema de refrigerante que lo mantenga nuestro motor entre 60 y 120 grados centígrados, que es una temperatura ideal. El resto pues la vamos a evacuar. Entonces esto ya nos representa pérdidas. Esta es la parte de la expansión, cuando ya baja. Entonces es una expansión adiabática, en tanto que la presión disminuye y hasta su nivel más bajo. ¿Qué pasa en esta que nos dice aquí adiabática? Pues hay intercambio de temperatura. Acá en cambio nos decía algo de, sí, isoterma. Entonces en isoterma no va a haber intercambio de temperatura, se va a mantener. En adiabática sí va a haber cambio. La tercera etapa del cilindro es extraído a la base aislante y coloca sobre una fuente de baja temperatura. ¿Por qué? Porque ya se abre la válvula de escape y comienza a evacuarse sus gases, residuos de la combustión que están todavía a una temperatura media alta, entonces ya comienzan a salir hacia el medio ambiente. Entonces esto, como dice, pues es algo que nos dice una cantidad de calor de salida es extraída del gas a medida que este se comprime isotérmicamente. Isotérmicamente no existe intercambio de temperatura. Por último, el cilindro se coloca de nuevo en la base aislante, donde se comprime adiabáticamente hasta su etapa de origen. ¿Qué va a hacer ahí? Expulsar todos los gases. Bueno, aquí nos ponen al revés las imágenes, pero si le damos la vuelta, prácticamente es un motor de combustión interna lo que nos están explicando. Sino que acá ponen un gas, le presionan el émbolo, pero si nosotros damos la vuelta, ponemos un cigüeñal, tenemos nuestro motor. Y también de aquí viene la parte del cigüeñal. Recuerden que el 1 y el 4 están arriba y el 2 y el 3 están abajo. Es el diseño de un cigüeñal.
Entonces, según Carnot tenemos nosotros expansión isoterma, expansión adiabática, compresión isoterma y compresión adiabática. ¿Por qué? Porque para que se realice un ciclo de trabajo, nosotros tenemos que dar 2 vueltas al cigüeñal. ¿Qué implica esto? Que va a tener 2 subidas al punto muerto superior y 2 bajadas al punto muerto inferior. Al momento que sube le pone una compresión. La una es isoterma y la otra es adiabática. La una es isoterma, ¿por qué? Porque no va a haber intercambio de calor y vamos a hacer la compresión. La otra, en cambio, es la fase de escape, en la cual va a estar abierta la válvula de escape y va a salir ese calor. Por eso es adiabática, porque existe intercambio de calor. Ya. Y también tenemos pues 2 tipos de, digamos, de expansiones. La una expansión va a ser cuando explota, cuando damos el chispazo, y la otra va a ser la de admisión. Por eso también una tenemos isoterma, no va a haber intercambio de calor, porque el calor del cilindro va a ser igual al del medio ambiente. Y la otra sí, pues va a haber aumento de calor porque estoy comprimiendo ese gas. Entonces aquí tenemos nosotros el ciclo ideal de trabajo, de una máquina ideal. Ese es el ciclo de trabajo de, digamos, de un motor de combustión interna. Tenemos nosotros el proceso de AB, es isotérmico. AB. Ahí tenemos el calor de entrada. Prácticamente está ya hemos comprimido la mezcla, digamos. Viene el chispazo y tenemos nuestro calor de entrada, AB. Por eso es isoterma, porque no va a haber intercambio de calor, porque a nosotros lo que nos conviene es que ese rato explote toda la mezcla. De ahí tenemos nosotros, aquí se absorbe el calor del depósito caliente y el gas se expande. Claro, aquí ya comienza la fase de expansión. Ya. Vamos, el proceso BC es adiabático. BC es adiabático. La temperatura disminuye y el gas sigue expandiéndose. Entonces aquí tenemos ya la explosión. Y en el punto pues AB es donde más hay calor. Entonces ya cuando se inflamó toda esta mezcla, comienza a descender el pistón y tenemos otros que la temperatura comienza a bajar. ¿Por qué? Porque ya estamos transmitiendo, digamos, toda ese calor, esa fuerza que se originó al pistón y por ende pues al cigüeñal, y de ahí comienza la cadena cinemática y sale hasta nuestros neumáticos, pasando por la transmisión, embragues y todos otros elementos que tiene. Luego viene el proceso isoterma, que es el calor de salida. En este caso lo que estamos haciendo es expulsar los gases remanentes de la combustión, lo que quedó, hacia el medio ambiente. Luego iniciamos nuevamente el proceso. La temperatura aumenta, el gas sigue comprimiéndose hasta cerrar el ciclo. Esto es de la parte DA, perdón. Entonces aquí va a ser adiabático porque no va a haber intercambio de calor. Lo que se pretende es que aquí pues mediante la compresión todavía se genere el calor que se necesita para que la mezcla se inflame. Y esto sería pues el ciclo ideal de trabajo descrito por Sadi Carnot. Entonces aquí nos dice el proceso isotérmico y adiabático que tanto estamos mencionando. Isotérmico, un proceso isotérmico es aquel en el que la temperatura del sistema permanece constante, no cambia, no va a haber transferencia hacia el medio ambiente o hacia el sistema que está alrededor. Adiabático es un proceso con frecuencia de expansión o de compresión rápida, donde no entra calor al sistema ni sale de él. Como resultado, el líquido o el gas sufre una expansión de enfriamiento o una compresión de calentamiento. Es adiabático. Tenemos también acerca del diagrama temperatura, volumen o presión, creo que es. Acá es presión, volumen. Acá en cambio nos dice temperatura, la S se me fue. El ciclo de Carnot adopta una representación especial, sencilla. Si en un lugar del diagrama presión-volumen se representa con una temperatura, la S no sé qué es, que tiene por abscisa la entropía, la entropía es la S del sistema, y por otro las ordenadas tiene la temperatura. Entonces el diagrama temperatura-entropía, los procesos isotérmicos son simplemente rectas horizontales. Los procesos adiabáticos, por ser reversibles,
son de una entropía constante, son una recta vertical, por eso tenemos aquí nosotros, simplemente son rectas. No se está tomando en cuenta la conductividad térmica que tienen los materiales, no se toma en cuenta la fricción. Es un ciclo ideal prácticamente. La entropía dice que en termodinámica entropía, simbolizada con la letra S, es una magnitud física que mediante cálculo permite determinar la parte de energía que no puede utilizarse para producir trabajo. Entonces, con entropía nosotros estamos calculando prácticamente la eficiencia de una máquina. Aquí tenemos nosotros el diagrama de calor. Tenemos nosotros la temperatura en grados Kelvin. Y tenemos la entropía en joules sobre kilogramos por mol. Entonces tenemos de CA, expansión isotérmica, de DA, expansión adiabática, de AB, compresión isoterma, y de BC, compresión adiabática. Entonces acá tenemos nosotros el CD, expansión isoterma, entrada de calor. El DA, ya tenemos la expansión adiabática, donde se expande, digamos, este gas ya inflamado. De ahí tenemos de AB, que es la compresión isoterma, donde voy a sacar todos esos residuos. Y luego tenemos la BA, la compresión isoterma y compresión adiabática. Bueno, aquí nos está dividiendo un poco. Está hablando de AB, que es la parte donde se inflama la mezcla, y la BA es la parte donde ya se expande la mezcla. Entonces nos habla de dos procesos: un proceso en alta, que es la entrada de temperatura, y un proceso de baja, que es sacar esa temperatura en exceso hacia el sumidero. Entonces Sadi Carnot nos habla acerca de una máquina ideal. Una máquina ideal es aquella que tiene la más alta eficiencia posible para los límites de temperatura dentro de los que funciona. Esa es una máquina ideal. Nos habla acerca de una fórmula, no vamos a revisar. Entonces tenemos acá, bueno, este es un poco de ejercicios que no vamos a profundizar en eso. En otros periodos académicos sí profundicé un poco acerca de realización de estos ejercicios, de buscar también la eficiencia térmica de los motores, pero que había muchos problemas con los estudiantes. Entonces no lo vamos a revisar. Entonces esto sería, señores, prácticamente el ciclo de Carnot. Nos está hablando de un ciclo ideal de trabajo donde no se toma en cuenta o se deja a un lado lo que son las fricciones, lo que es la conductividad térmica, lo que son las pérdidas de temperatura, las pérdidas de presiones, entre otras, que se dan pues por el propio funcionamiento del motor y por el desgaste de sus elementos. Y nuevamente, pues, cuando hay fricción y hay desgaste, hay pérdidas, estamos hablando que son máquinas pues que son irreversibles. No son máquinas de movimiento perpetuo de que algunos científicos nos hablan. Simplemente esas máquinas de movimiento perpetuo se quedan en teoría. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Señor Carlos Lugo, señor Ruales. No hay dudas. Diga Lugo. Esa fórmula que tú estás mostrando no aparece en ninguna parte, supongamos, de un motor o algo así. No, nosotros podemos calcular, digamos, con cuál sería el calor de entrada de la máquina y cuánto estamos aprovechando, sería para el cálculo de qué tan eficiente es el motor. Como les dije, ya se han hecho estos cálculos y un motor, la eficiencia que tiene es de 28 a 30% de eficiencia, no tiene más. Eso, señores, tenemos que saber cuánto es el calor de entrada que se produce en la cámara de combustión, y de ahí pues cuál sería el calor de salida. Toca hacer unas mediciones y de ahí calculamos. Simplemente el trabajo que estamos teniendo. ¿Qué voy a decir que mi máquina es eficiente cuando no lo es? Por un error me puede dar el 60%. Digo, no, pues sí es algo aceptable, 60% de trabajo que está produciendo
y solo se produce el 40% de pérdida. Pero no, por muchos factores no se puede dar esto en cuestiones de motores de gasolina. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, damos por terminada la clase del día de hoy de motores de combustión interna, agradeciéndoles por su participación, la asistencia a clases, y ahora sí vayan a morirse de iras viendo a los patojos de la selección. Pasen bien, señores. Se cuidan. Cuídense. A la próxima. Pasen bien. Gracias, profesor.